A continuación vamos a revisar el famoso instrumento llamado Intereses y Preferencias Profesionales versión revisada, el famoso IPPR, ¿no? En este IPPR les voy a comentar más o menos de qué trata. La versión antigua de los 90 fue revisada en el año 2004 y luego lo importante de esto es que ha cambiado la versión, ¿no? En este IPP revisado tenemos ahora Intereses y Preferencias Profesionales versión revisada y en esta versión, adaptada por María Victoria de la Cruz López en el 2004, en la versión en español y luego una revisión en 2010, ¿qué es lo que busca evaluar? Como su mismo nombre dice, busca evaluar intereses y preferencias profesionales en su versión revisada. Es individual o colectiva, también se puede tomar a varias personas a la vez y se aplica en adolescentes de 13 años en adelante. Algunos consideran que puede llegar incluso más de 18, ¿no? Porque puede ser 18, 19, 20. Va a depender mucho de lo que uno, por ejemplo, cuando uno acaba una carrera y quiere estudiar otra, también puede pasar por el proceso de intereses vocacionales. Recuerda lo que dijimos la semana pasada, ¿no? Que lo que se evalúa son intereses vocacionales. El proceso como tal se llama orientación vocacional. Entonces, acá nosotros tenemos que tomar en cuenta justamente el concepto de los intereses. Esta prueba nos va a ayudar muchísimo. Ahora, lo malo bueno, no sé qué tan malo sea para muchos o para algunos, es que la prueba tiene 15 áreas y tiene un montón de preguntas, ¿no? Ahora lo vamos a ver, a 15 áreas. Vamos a detallar área por área en un instante. Y lo que les comentaba es que va a arrojar un porcentaje de cuál es el interés más elevado de una persona para la carrera profesional que está buscando. Acá se trabaja la apreciación de los intereses de los sujetos en 15 tareas o 15 áreas profesionales o campos, teniendo en cuenta, lógicamente, las carreras más representativas en general, las que de alguna manera, lógicamente, están ligadas pues a lo que uno busca, ¿no? Y lógicamente hay que tomar en cuenta cómo los sujetos de alguna manera tienen una relación bastante cercana al concepto de las carreras profesionales como tal, ¿no? Ahora, algo que uno debe de tomar en cuenta y que es bueno que se los comente, es que la prueba como tal, paremos peruanos así, que sea de Liga Metropolitana, puede que haya, pero lo que yo le voy a mostrar ha sido la creación de un Excel que les va a ayudar a responder adecuadamente ante la prueba, ¿no? Es decir, baremos peruanos como tal, no les puedo ofrecer porque no necesariamente yo los tengo, ¿no? Pero sí es importante que ustedes sepan que hay baremos de la prueba que quizás sean extranjeros, pero que sí se puede evaluar. Hemos conversado más de una vez. Yo les había comentado a ustedes que cuando una persona de alguna manera está evaluando, no necesariamente por el hecho de que la prueba tenga baremos que no corresponde a nuestra realidad, la prueba no se puede utilizar, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos dicho, ¿no? Y eso también es un tema bastante serio, ¿no? Y lógicamente quiero que ustedes sepan en realidad, ¿no? ¿Ya? Eso es lo importante, ¿no? Lo importante justamente que yo quiero que ustedes sepan es que justamente eh, uno puede utilizar los baremos de una prueba, pese a que la prueba no esté adaptada al Perú, uno lo puede plantear como tal, ¿no? Así que no se preocupen porque esta prueba de alguna manera está ligada justamente a la evaluación de intereses vocacionales, pero a pesar de que los baremos no son peruanos, sí lo podemos utilizar. Entonces, la edad mínima es 13. 13 más o menos está un cuarto de secundaria, más o menos, cuarto de secundaria y sobre todo alumnos de quinto, ¿no? Primero, cuando uno acaba la carrera, los primeros ciclos de una carrera universitaria o técnica, tal y como dijimos en la semana pasada en la primera parte, ¿no? Y no es complicado. Lo que sí es complicado, ahora yo les voy a decir cuáles son esas áreas que estoy evaluando. Acá tenemos las 15 áreas. La primera que evalúa es científico, técnico, sanitario, científico social, humanidades, jurídico social, comunicación e información, psicopedagógico, empresarial, administración comercial, informática, agrario, agropecuario, ambiental, artístico, plástico, artesanía, moda, artístico, musical, espectáculo, Fuerzas Armadas, seguridad, protección, deportivo y turismo y hotelería, o y hostelería, como se dice, ¿no? Ahora, lo que sí quiero que ustedes tengan bien claro es que al aplicar esta prueba llamada IPPR, no necesariamente todas las carreras que la prueba indica son exactamente las que existen en la actualidad en el país en la que se puede utilizar. Por ejemplo, en el Perú, nosotros tenemos, como les contaba, creo que en la semana pasada, algunas carreras como Community Manager, que son los encargados de las páginas de las redes sociales, ya sea Facebook, TikTok, entre otras. O, por ejemplo, también tenemos carreras como cosmetría, que podría ingresar en moda,
o carreras, por ejemplo, como personal de limpieza. Bueno, más que una carrera es un trabajo, no es un oficio como tal. Hay que aprender a distinguir entre profesión, oficio, ¿no? Y lógicamente tienen puntos de vista, pero muchas veces las carreras que uno quiere no siempre están. Por ejemplo, todas las ingenierías tendrían que estar agrupadas, por ejemplo, en lo que es, por ejemplo, el área de por acá. Ahora yo lo voy a decir, por ejemplo, científico, ¿no? Les voy a explicar más o menos en qué consiste cada una de ellas y yo quiero que ustedes me digan si realmente conocían o no conocían más o menos cómo lo plantea, ¿no? Claro, por ejemplo, la carrera de traducción también, por ejemplo. Hay muchas carreras nuevas que se están generando con el ámbito de los años. Por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? Ahora hay ingenieros en IA, en inteligencia artificial. Entonces también se está relacionando más, pero las pruebas psicológicas que yo les he comentado, que yo lo voy a explicar el día de hoy, no necesariamente tiene todas las carreras que uno realmente buscaría en un trabajo, ¿no? Es decir, yo no les puedo asegurar a ustedes que todas las carreras como tal, de alguna manera, cuando uno las esté evaluando, no necesariamente tiene que de alguna manera evaluar lo que uno está buscando, ¿no? Acá, ¿dónde está nuestra diapositiva? Un ratito. Acá lo que uno está evaluando como tal, un ratito, creo que se movió la diapositiva. Sí, acá está, acá nos hemos quedado. Cuando uno está evaluando, uno tiene que tomar en cuenta y explicar a los participantes, en este caso a los adolescentes, que hay algunas carreras que de repente ustedes no lo van a encontrar necesariamente en una universidad específica, ¿no? Porque muchos nos van a decir, yo quiero estudiar ingeniería de sistemas, ya, ok. Pero los sistemas no solamente trata de computadoras en general, ¿no? También trata, por ejemplo, de crear software, de hacer aplicaciones, ahora que están de moda las apps de los celulares o las tablets, ¿no? Eso, siempre tenemos en cuenta, siempre tomar en cuenta justamente el detalle. Siempre es bueno tomar en cuenta el detalle. Entonces, vamos a explicarle una por una cuáles son esas carreras que de alguna manera la prueba está enfatizando. El primer grupo hace referencia al área científica. En el área científica, bueno, acá toman en cuenta, la prueba dice, ¿no? Que se toma en cuenta los seres vivos, bueno, la biología como tal, agricultura, medicina, alimentación, ingeniería, por ejemplo, ambiental, todo lo que tiene que ver con ingeniería bueno, en general, ¿no? Se toma en cuenta biología, geología, astronomía, química, licenciado en ciencias ambientales, física. Ese es el área que la prueba considera científico. Lógicamente tú dirás, pero nosotros como psicólogos somos científicos. Es lo que la prueba indica. En el área número 2, que se llama técnico, la prueba hace referencia a carreras como arquitecto. No, no, no se lo tomen tan al pie de la letra el hecho de que yo diga técnico no significa que técnico hace referencia pues a un técnico, digamos, de universidad o mejor dicho de instituto. Acá usan la palabra técnico porque técnico hace referencia al concepto según la prueba, ¿no? Ingeniería de la comunicación, ingeniería de telecomunicación, arquitecto, por ejemplo. También toman en cuenta el concepto de, por ejemplo, ingeniero técnico, cualquiera de áreas como electrónica o industrial, en general. Eso dice en el área técnica. En el número 2. En el número 3, la prueba hace referencia a donde dice sanitario. Acá, por ejemplo, está el concepto de medicina. Acá está el médico, está el fisioterapeuta, el odontólogo, incluso el nutricionista como tal, el oftalmólogo, los medios o los médicos especialistas. Y nosotros entraríamos ahí. Según la prueba, nosotros que somos psicólogos, e incluso los colegas que son psicólogos clínicos en general, entran en esta parte de sanitario, porque se encarga de la salud. En el número 4, que dice científicos social humanidades, según el instrumento, ahí hace referencia al concepto de historiador, especialista en arte, pintura, arquitectura, escultura, sociólogo, filósofo, trabajador social, arqueólogo y antropólogo. Número 4, que es científico social, humanidades. En el número 5, que hace referencia a jurídico social, se toma en cuenta, por ejemplo, acá, el mismo nombre ya lo está diciendo, ¿no? Abogado, incluso la carrera de investigador privado o relaciones laborales, como dice el manual, ¿no? O, por ejemplo, criminólogo, en general, ¿no? En la otra, en el número 6, que dice comunicación e información, acá hace referencia justamente al licenciado en comunicación audiovisual, técnico en imagen y sonido, director realizador de medios audiovisuales, ¿no? Hay varias opciones como tal que proporciona la prueba, ¿no? Incluso está periodista, ¿no? Ahora le llaman ciencias de la comunicación. El término periodista es lógicamente el trabajo,
o bueno, la ocupación como tal, ¿no? En la 7 ya se imaginarán ustedes qué es lo que hace referencia a la 7. En la 7 hace referencia a psicopedagogo o psicopedagógico, hace referencia a los pedagogos, al psicólogo propiamente educativo, al educador, al profesor de primaria, secundaria, inicial, general. En la número 8 que dice empresarial, administrativo, comercial, hace referencia al economista, licenciado en ciencias, por ejemplo, financieras, al encargado de gestión comercial, al administrador de finanzas, por ejemplo, también. En el número 9 yo quiero que ustedes, así como yo lo estoy explicando, quiero que ustedes le expliquen a los evaluados, ¿no? También tenemos un área llamada informática. Acá, por ejemplo, está el ingeniero de sistemas, el ingeniero en informática, técnico superior, por ejemplo. No, en pedagogo no. El psicólogo clínico Figorella entraría en el área que está arriba, que dijimos hace un momento, el que dice sanitario. En el número 3 que dice sanitario, ahí entraría el clínico. Ahí entraría la especialidad clínica. La especialidad educativa entraría justamente en eso que dice pedagógico. Y el organizacional entraría en donde dice empresarial. Está dividido por especialidades incluso. Así tú le puedes explicar. Los psicólogos tenemos muchas formas de desarrollar nuestro trabajo. El clínico para esta prueba entraría en el sanitario. Acá hace distinción específica por especialidad. Les contaba que en el número 9 no te preocupes, en el número 9 hacemos referencia al ingeniero de telecomunicaciones, no, el de informática, en telemática, informática y telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con software general. Y luego seguimos avanzando. En el número 10 que está el campo agrario, el agropecuario, el ambiental, tenemos al ingeniero agrónomo. Acá, por ejemplo, en Lima se estudia agricultura como especialidad, como carrera en la Universidad de La Molina, ¿no? En la agraria. Estudian agricultura, agronomía. Incluso acá también la prueba considera al veterinario, al agrícola como tal, al técnico en trabajo forestal también, y a los que se encargan del medio ambiente. En la número 11 el artista plástico, artesanía, moda. Acá entraría, por ejemplo, los que hacen diseño gráfico, los que trabajan como diseño de interiores, artes plásticas, el diseño de moda. Por ejemplo, diseño de moda también se estudia como carrera. Acá hay un instituto llamado Cheoleca, que es en San Isidro, que se encarga del diseño de modas, aunque a algunos les parecerá extraño, pero he conversado con chicas y chicos que quieren trabajar como diseñador de modas, ¿no? Encargarse de la ropa, claro. Escritor de libros, qué buena pregunta. Muchas gracias por eso. Escritor de libro para la prueba entraría, es que el término escritor de libro iría más o menos para literatura como tal. Y acá en esta prueba que estamos viendo, lo más cercano a lo que yo puedo trabajar como literatura sería pues en arte. Y arte sería pues el área número 11 porque la 10 es agrario, la 9 es informática, la 7 es psicopedagógico, que bueno, es más que todo educación, la 6 sería comunicación, que sería como periodismo, la 5 sería abogado, la 4 sería en la 4 por ejemplo, también se podría ingresar porque en la 4 hay humanidades, ¿no? Que también está ligado a la literatura como tal. En la 3 es sanitario, nada que ver. En la 2 es técnico, en la 1 es científico. Así que lo más cercano sería lo de humanidades, Daniel, lo de humanidades, quizás también lo de arte, por ejemplo, ¿no? Porque escribir es un arte, los que nos gusta escribir, ¿no? Arte en realidad, artístico, pero hablando de artístico, justamente en la número 11 tenemos dibujante, ilustrador, ceramista, diseñador de moda, lo que le decía. Y en la 12 tenemos artístico musical, cantante, actor profesional, doblaje, músico, pero como tal. Así que ya tenemos más o menos esa idea. Eso justamente es lo que nosotros siempre discutimos, ¿no? Eso es lo que hemos dicho hace un instante. Las pruebas psicológicas que toman en cuenta intereses vocacionales no te dicen exactamente la carrera a la cual tú apuntarías. En esta prueba, el tema de interpretación y de idiomas, que está lógicamente ligado al tema de la comunicación, estaría incluso ligado a lo que dice acá, lo que dijimos hace un instante, ¿no? Lo que dijimos, por ejemplo, lo de periodismo que tiene que ver con telecomunicación, probablemente en informática o simplemente en arte o lo que está con literatura, ¿no? Porque el tema de interpretación está más ligado incluso al tema hasta pedagógico, porque la mayoría suele trabajar, así que está ligado a eso. La prueba no es específica para cada país con las carreras que salen, lamentablemente, pero si tú me preguntas, está más ligado a eso. Ya tenemos una idea más o menos. Entonces acá tenemos también artístico musical el 12, ¿no?
El 13 dijimos, el 12 ya dijimos. El 13 es Fuerzas Armadas, ya sabes tú, policía, la milicia, ¿no? La naval, la Fuerza Aérea en general, hasta bomberos, por ejemplo, ¿no? Y en la número 14 deportivo, a licenciados en ciencias deportivas en general. Y la 15 que también está de moda, son los licenciados en hostelería y turismo, ¿no? Que es bastante actual como tal. Algunas carreras quizás no lo tomen en cuenta, ¿no? Pero tú lo podrías agrupar como tal. Esta es más o menos la idea del IPPR. Evalúa 15 áreas y cada área, como dijimos, hacemos un resumen. La 15 se llama Turismo y Hostelería, la 14 Deportivo, la 13 Fuerzas Armadas y Seguridad y Protección. También, por ejemplo, en la número 12 hace referencia al artístico musical, eh, que también tiene que ver con el espectáculo. En la número 11 artístico plástico, artesanía y moda. Todos son, todos son ese tipo de áreas en general, ¿no? La prueba no te dice exactamente porque la prueba no es peruana, no te da idea en realidad. En la 10 está ligado pues a lo agropecuario, lo agrario, en la 9 informática, en la 8 empresarial administrativo, en la 7 psicopedagógico, en la 6 comunicación e información, en la 5 jurídico social, en la 4 científico social, humanidades, luego la 3 sanitario, en la 2 técnico y en la uno que justamente dijimos científico. Aunque quizás algunos podrán discutirlo, es la lógica que maneja el instrumento. Nos da más o menos esa idea de cómo se puede presentar. ¿Ah? Una vez que yo ya conocí las áreas en las que se desenvuelve la prueba, más o menos como les decía, la prueba tiene un rango de edad que ellos estipulan que más o menos empieza a los 13 años y que incluso puede llegar hasta los 18 de la adultez. Sin embargo, si ustedes encuentran una persona que tiene más de 18, 19 o 20, que también está postulando a una carrera y que tiene la noción de querer seguir una segunda especialidad o quizás otra carrera relacionada, entonces hay que tomar en cuenta justamente cómo se expresaría eso, ¿no? Yo no tengo problemas en que tú le apliques a una persona de 20 años, porque también algunos, a pesar de la edad, siguen postulando y tienen esa vocación de querer estudiar. Así que la prueba, por más que diga hasta 18 porque ha sido adaptada para esa realidad de España, lo puede utilizar si la persona está estudiando en una academia preuniversitaria o incluso si está acabando recién el colegio de secundaria, o si de repente desea desarrollar una segunda carrera profesional que no necesariamente es la misma de la primera que ha llevado, o que tenga alguna relación. Así que no tengan problemas en eso de la etapa adulta porque puede ser un poco más de lo que corresponde. Una vez que yo ya tengo más o menos clara esa idea, necesitamos el cuadernillo de preguntas, necesitamos la hoja de respuestas en materia, bueno, y normal. Yo les voy a proporcionar un Excel que es bastante divertido, que les va a ayudar mucho a ustedes al desarrollo como tal, ¿no? Les voy a enseñar más o menos las preguntas, a ver qué les parece, ¿no? Creo que es la primera vez que lo ven. También, ¿no? También, a ver, es la primera vez que lo ven, creo. La prueba en realidad es relativamente nueva. Están las preguntas. Mira, lo malo es que la prueba tiene 180 preguntas. Ahí el detalle, ¿no? Está agrupada 12 preguntas por cada área. Son 15 áreas y lógicamente cada área tiene 12 preguntas. Y la forma de responder que plantea el Excel y también que plantea la prueba es, hay 4 opciones de respuesta para las personas. Puedes responder con A si le gusta la carrera que dice la frase, ¿no? Por ejemplo, la frase dice, trabajar como publicista, marca la opción A. Si marca la opción B, significa que tiene dudas o le es indiferente. Si marca la opción C, no le gusta. Si marca la opción D, significa que no conoce eso y que lógicamente le gustaría conocer. Lo correcto sería que si la persona siente agrado por esa frase que muestra la prueba, es que marque la opción A, la que le gusta, la que le gusta, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algunas preguntas de ejemplo, ya dice acá, ¿no? Apagar incendios o prevenirlos, proteger o salvar a las personas de los mismos. Yo diría, por ejemplo, bueno, me es indiferente, marcaría yo, ¿no? Porque no es mi vocación para ser bombero, ¿no? A mí me gusta apoyar a la gente, eso sí, los que me conocen saben, pero eso no, un poco sacrificado. Yo es lo que yo digo, ¿no? O imagínate otro chico, por ejemplo, eh, trabajar como técnico en animación turística. Él diría, bueno, no sé, no me gusta, ¿no? O por ejemplo, acá está otra más clarito, ser bombero, ¿no? O por ejemplo, ser ingeniero en informática, dice. Tiene que elegir, ¿ya?
justamente hay esta opción. Bueno, yo les comento, y eso también le he dicho, antes de aplicar un instrumento, ¿qué sería lo más recomendable? Que hagan su proceso de orientación, ¿no? Antes de aplicar una prueba, yo hago mi cuestionario donde yo más o menos analizo cuáles serían las carreras más cercanas a él o más o menos el gusto que él tendría, ¿no? Por ejemplo, él me diría, ¿sabe qué? Tengo dudas entre ser ingeniero o de repente ser matemático. Dice que le encantan los números, pero la ingeniería no lleva matemática buena parte de la carrera, pero no es matemática en sí, no hay que desarrollar software, sistemas tecnológicos, entonces está en esa incertidumbre, ¿no? Los que no tienen idea de lo que desea, hay que hacer nosotros una orientación previa, ¿no? Antes de aplicar un instrumento, más o menos hacer un sondeo de qué es lo que le gustaría a él o cómo se describe él. Yo podría, por ejemplo, empezar con la de personalidad, para más o menos darme una idea de cómo se desenvuelve él como persona y tener claro hacia dónde van. Y si no está informado, yo le muestro el abanico de posibilidades que puede haber para que él tenga en claro hacia dónde va. Las universidades privadas y públicas, el tiempo que demora las carreras. Las carreras por lo general suelen demorar un promedio de 5 años, que son 10 ciclos, algunas 11, algunas 12, por ejemplo. Y es bastante tiempo y algunas 7 años como la de medicina, ¿no? Y aparte hay que ser bueno, ser uno es el internado, hacerse un para trabajar, ¿no? Y luego hacer la segunda especialidad, ¿no? Que es como residentado y un montón de cosas, ¿no? Entonces yo le informaría más o menos, antes de aplicar una prueba para que yo no tenga esta opción de que tengo dudas o que no conoce. Primero yo haría un sondeo, ¿no? Le explicaría más o menos hacia dónde va. Yo les recomiendo que antes de aplicar una prueba de intereses, porque siempre sale fallido, me gustaría conocer un poco las características de las personas, ¿no? Más o menos a qué nivel, en qué nivel intelectual están y cuáles son sus características de personalidad, ¿no? Más o menos. Y luego de eso ya yo entraría con el instrumento. Acá están las preguntas, miren ustedes, ahí están las preguntas: ser veterinario, ser controlador aéreo, ser astrónomo, trabajar como técnico en explotación ganadera, ¿no? Eder, cuéntanos, ¿qué te parece la prevesa actual? ¿Ah? No te puedes quejar, es actual. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta, profesor. Me imagino que en consulta podrán venir diferentes estudiantes, quizás algunos más decididos, quizás ya con algunas dos o tres opciones, y algunos que quizás no tengan ningún conocimiento de nada, ¿no? Y es necesario aplicarle todo, todo, y si hay una persona que ya la tiene casi clara y solamente apuntar a esas áreas, o necesariamente tenemos que aplicar todas esas preguntas. Es que lo que suele pasar muy a menudo es que cuando una prueba está dividida por áreas, lo correcto sería aplicar todas las áreas para tener más claro hacia dónde apuntaría. Porque si yo solamente le aplico las áreas que yo considero que él va a poder responder, a la larga solamente nos vamos a quedar con esa respuesta. Entonces, yo preferiría aplicarle todo. Así me tome 2 sesiones, me gustaría de alguna manera aplicarle todo y tener un panorama más amplio de cómo se desenvuelve la persona. Así yo tengo más clara la idea como tal, ¿no? En vez de estar diciéndole solamente responde esta. Lo que pasa es que también tengan en cuenta que algunas pruebas tienen preguntas mezcladas. No todas las 12 primeras preguntas son de una área específica y así, así, así. Algunas sí, algunas no. Algunas, por ejemplo, tienen como lógica agrupar las preguntas en un solo bloque, todas las preguntas de esa carrera en ese bloque. Las otras 12, así, así. No todas hacen lo mismo. Algunas sí. Pero yo te recomiendo que si la prueba tiene preguntas dispersas, que le apliques todo. Pero si la prueba de alguna manera tiene preguntas, por ejemplo, por bloques, si tú sabes que la persona de alguna manera tiene más afinidad por tal bloque, puedes hacerlo así. Mira, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la prueba en sí, te voy a mostrar el Excel de la prueba, que lo tenemos justamente por acá. Mira, acá tenemos el Excel de la prueba y quiero que tú observes por acá cómo se ha desarrollado. Mira, acá lo tienes. Mira, vamos a comenzar con esto. Mira, acá, por ejemplo, el evaluado se llama Harry, tiene 18 años, el colegio se llama NP, de repente, ¿no? El colegio se llama NP y él es sexo masculino y está en secundaria. No hay que poner 17, ya 17 años está en secundaria, está acabando justo la secundaria. Tal, ¿ya? Ahora, una vez que yo ya tengo esta información, ¿verdad? Yo me voy a dirigir acá donde dice la parte del IPPR cuadernillo. Acá el Excel está codificado de tal manera que las preguntas se pueden responder con 0 si es que no conoce, 1 si tiene desagrado por esa frase, 2 si se muestra indiferente y 3 si está realmente en agrado.
Y esto más o menos responde tu pregunta, mira, Eder, porque esta versión del Excel está diseñado para que las 12 primeras preguntas respondan necesariamente al campo uno. El campo uno fue el que dijimos hace un instante. ¿Te acuerdas cuál fue el campo uno que dijimos hace un instante? Sí, el campo uno de científico. El 2 es técnico. La prueba está diseñada bajo esa lógica de que ha agrupado las preguntas por áreas. Si yo solamente quiero aplicarle las tres primeras áreas, científico, técnico y sanitario, la prueba lo permite hacer así. ¿Por qué? Porque mira, cuando yo le aplico las 12 primeras áreas del campo uno, campo 2, hasta el campo número 15, cuando yo llegue a la parte de acá donde dice IPPR perfil, el porcentaje más elevado que la prueba me está indicando justamente es la cercanía a la carrera, mira. Entonces, como el evaluado ha respondido con tres, las 12 primeras preguntas de científico, te das cuenta si el evaluador responde con 3 puntos a las 12 preguntas, ¿cuánto hace? 36. Y mira qué significa para la prueba del 36, 100%. Significa que la persona tiene una cercanía bastante amigable al área científica. Y todas las carreras que corresponden a eso serían una opción para él, ¿viste? Entonces, no pasa nada si yo le aplico solamente algunas preguntas. Para esta versión que estamos trabajando, sí funciona así. Yo le puedo aplicar las cuatro primeras áreas y normal, porque me va a arrojar el puntaje que le corresponde, ¿viste? Y más abajito tengo mi perfilito para ver más o menos cuál es. Mira. O sea, ya tenemos acá, mira, ¿ves? Hay un interés total. Si el evaluado obtiene un puntaje directo de 36, acá dice interés total. Entre 30 y 36 es interés total. Si el evaluado muestra un puntaje, por ejemplo, de 12, 12 es prácticamente rechazo parcial. A partir del 23 en adelante ya es interés parcial e interés total, que son las dos que me interesan más. Entonces, yo cuando evalúe a la persona, yo voy a tomar en cuenta justamente esos indicadores. Sí, Wendy, cuéntanos. Sí, profesor, porque en el cuadernillo, como son 108 80. 80 preguntas, ¿no? Revisando el Excel, pues están, por decirlo así, en desorden, ¿no? Porque en el cuadernillo están de forma aleatorizada, no están ¿Mm? por divididos en En campos. cambio, Entonces, en el Excel no. entonces lo que haría, profesor, sería que ya en la hoja de respuestas, ¿no? Ya la pregunta uno tendría que ver en el Excel cuál es, ¿no? Y Acá también están ponerlo. las preguntas, mira. Acá también están las preguntas. Yo, por ejemplo, ¿sabes qué suelo hacer? Yo cuando evalúo a una persona le comparto este Excel en mi laptop, porque yo llevo el laptop, y el evaluador lo resuelve acá mismo en el Excel, lo va resolviendo. Me ahorro estar imprimiendo una hoja, me ahorro. Lo hago así, y el evaluador responde acá y ya más o menos me da una idea. Así lo hago yo. ¿Qué te parece? ¿Se puede hacer así o no? Claro, se puede hacer así. Ah, ahí sí sería mucho mejor, ¿no? En el Excel, Claro, es pero más si es práctico. en físico, sí sería un poco de dificultad, ¿no? Ver Claro, qué porque tendrías que pregunta hacer y qué todo. marcó, y es un poco complicado, sí, por lo que veo. Así que ya tú eliges. Yo te propongo que uses el Excel. Que dicho sea de paso, ya todos tienen acceso al Drive. ¿Ya? Yo les he compartido, pero igual lo voy a volver a mandar. Yo les he compartido, pero igual lo voy a volver a mandar hoy día por segunda vez. Mira, si lo hacemos como dijo su compañero, aplicándolo por áreas, es más fácil saber más o menos hacia dónde apunta el porcentaje de aprobación, ¿no? Recuerda, tú puedes interpretarlo por el puntaje directo o por el porcentaje de, digamos, de interés que tiene la persona. Mira, si una persona obtiene un puntaje entre 1 y 7 hay un rechazo total, acá ninguna hizo de 1 a 7. Si lo obtiene de 8 a 14 hay un rechazo parcial. Acá 8 a 14 mira, acá el rechazo, el de acá no iría, ¿ves? El de acá está de más ya, ¿no? Y se obtiene de 15 a 22 es más o menos, ¿no? De 15 a 20 más o menos. Pero a mí siempre me interesa que se tomen en cuenta las dos primeras áreas, la que dice interés total e interés parcial. Si por cosas de la vida no hay el primero que dice interés total, voy al segundo, en interés parcial, que sería pues bastante cercano a lo que él buscaría, ¿no? Bastante cercano a lo que él buscaría. Y si por cosas de la vida misma no hay los dos primeros, me quedaría con el promedio. ¿Qué significa promedio? Que no está seguro. Entonces ahí me dedicaría nuevamente y le mostraría las que son promedio, a hacer una vez más orientación para explicarle cuáles son esas áreas que él ha mostrado como interés regular para poder explicarle a él cuál sería pues su vocación más cercana, al menos en esta área, ¿no? Y respondiendo a la pregunta de Daniel que dice, si una persona obtiene puntajes altos en casi todas las áreas, en especial científico y artístico, ¿qué le podría yo recomendar? Tú le podrías plantear que como hay dos áreas en las que él está destacando, que lógicamente ahonde más, ¿no? Que tú le explicarías ya en qué consiste ser científico, en qué consiste ser, por ejemplo, de arte, o incluso, por ejemplo, de alguna manera balancearse más o menos entre una y otra. Porque hay algunos, Daniel, que cuando estudian una carrera nunca pierden su hobby.
por ejemplo, no todos tenemos que trabajar 100% de psicología, otros tenemos también otro hobby. Y el hobby es como nuestra vocación también para hacer las cosas. A algunos nos gusta escribir, hay algunos que les gusta dibujar, hay algunos, por ejemplo, que así como estudian psicología, también estudian ingeniería de sistemas y a la vez que crean programas o software, también les gusta la psicología. Yo lo tomaría como una doble opción. Puedes empezar con cualquiera de las dos porque tienes vocación para las dos. Y lógicamente no me gustaría que pierdas esta oportunidad de vincularte en esas dos áreas importantes de tu vida, ¿no? Porque si es así, lógicamente yo me quedaría de repente insatisfecho. Yo le diría a él insatisfecho porque quizás te quedarías con esa desazón de saber qué hubiera pasado si, ¿no? Así le plantearía yo. Yo le explicaría cuáles serían los puntos fuertes de ambas carreras y lo puede tomar en cuenta. Y este es el IPPR, miren, no es nada complicado en comparación con lo que la mayoría podría pensar, ¿no? Es bastante práctico, puntual, es una prueba un poco más actual que otras que pueden existir en el mercado. Bueno, la mejor es el Explora, ¿no? Pero te cobran para aplicar. Pero el de acá está bastante desarrollado. Mm, Optaría por elegir conversar con él y plantearle justamente una situación técnica. En el peor de todo, si no quiere ninguna carrera universitaria, me queda la opción técnica, normal. ¿Por qué siempre se van al extremo ustedes, no? No quieren ninguna, dice. ¿Por qué siempre se van al extremo, no? Si no desea algo, pues los técnicos, ¿no? Sí, yo sé qué pasa, a mí también me ha pasado un montón de veces, ¿no? Claro, de repente puede elegir arte, pues, ¿no? Ah, no, normal. Es que a todos, Fiorella, a todos les gusta algo. A todos. Nadie te puede venir a decir que a nadie no le gusta nada, porque a todos les gusta algo. Así sea algo inusual, a las personas les gusta algo. Que no lo conozcan o que no lo exploten es otro tema, ¿no? Pero todos tienen un gusto. Entonces yo le diría, mira, de repente, o desde el punto de vista de la lógica de la evaluación, muchas de las carreras que se te han mostrado, ninguna tiene alguna cercanía o relación contigo. Entonces vamos a analizar las carreras técnicas, a ver cuál de ellas se acerca. Entonces tú le vas explicando que no todo tiene que ser, por ejemplo, una profesión. No todo tiene que ser una profesión así universitaria, también puede ser técnica. Y si a pesar de eso no quiere ni técnica ni universitaria, puede haber otra opción de repente de algún oficio, ¿no? El oficio justamente está ligado al tema de una actividad. Pero yo no me cerraría a decirle que no, sabiendo que tiene muchas opciones más aparte de las carreras profesionales. Hay algunos que no les agrada estudiar una carrera de tantos años, ¿no? ¿Ah? Yo también tomaría en cuenta la evaluación de la inteligencia para saber más o menos hacia dónde apunta sus intereses, ¿no? Yo no, como les digo, yo comenzaría con personalidad, y luego aplicaría la inteligencia y luego ya me iría los intereses para más o menos balancear, pues, ¿no? Claro, yo no me puedo quedar solamente con la idea, ¿sabes qué? No, no, porque todavía hay más oportunidades, ¿no? Acá tenemos un comentario que nos dice, hay que evaluar varias áreas, claro, intereses, inteligencia, para de alguna manera hacer la sugerencia porque muchas personas evaluadas de alguna manera están interesadas en determinadas áreas, pero sus resultados a veces en personalidad o inteligencia como tal no son adecuados. A veces no se evalúa como tal, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta todas las posibilidades que se puede brindar, ¿no? No nos cerramos a la idea de que no se puede, no se puede. Entonces, brindémosles una opción más, ¿no? De repente la opción de algo técnico o algún oficio que le haga a él, pero todos tienen oportunidades de poder desarrollarse como tal. Al menos lo que la prueba hace es eso. Una vez que tú ya tienes más o menos los porcentajes, ya tienes claro más o menos hacia dónde va, pues, ¿no? Y ya hasta ahí. ¿Alguna pregunta aparte de Eder que levantó la manito? Eder, ¿alguna pregunta? Te escucho. Sí, profesor. En la primera clase usted mencionó que no nos dejemos llevar por los instrumentos, ¿no? Que sí Ajá. ayuda bastante, pero una de las cosas que nos va a servir bastante es la entrevista como tal. Claro. No, eso fue lo que mencionó. Y al referirse de la entrevista, ¿usted se refiere quizás al tema del factor económico o a qué precisamente? Porque se supone que esta batería, bueno, este instrumento en particular nos va a arrojar sus intereses, ¿no? Sus intereses. Y la entrevista, ¿qué es lo que encuentra o qué va a detectar que de alguna manera puede haber una contrariedad en ese sentido? Mira, cuando yo me refiero a entrevista es porque uno cuando hace una evaluación, uno no se puede quedar solamente con decirle, ¿sabes qué? Dame tus datos, tu información y listo, te aplico la prueba, sino que en esas entrevistas es donde yo ahondo más en su forma de ser, le aplico la de personalidad
y luego hablamos cómo le va en el colegio, cuáles son sus intereses en el colegio, cuáles son los cursos que más le agradan, cómo considera él que ha sido su crecimiento en los últimos años en colegio, si tiene alguna afinidad por alguna red social o alguna afinidad quizás deportiva o algo que le agrade como tal. Entonces, las entrevistas no solamente son para preguntarle cuántos años tiene ni dónde vive, sino también tener claro que tenemos que explorar más información. Y cuando yo tenga el instrumento lo complementa. Las respuestas de una persona no tienen por qué basarse solamente en una prueba. La prueba que estamos viendo ahorita en la pantalla, que es el IPPR, es un indicador de cuál es el interés más cercano que tiene una persona hacia una profesión. Pero yo igual esa respuesta lo voy a complementar con lo que el evaluador me ha dicho. ¿Qué pasaría si se contradice? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el evaluado me dice a mí en la entrevista, ¿no? En la parte en la que yo le estoy explicando que él quiere ser médico y al final le sale arte? Y medicina no figura ni en la primera opción ni en la segunda. ¿Qué pasaría? ¿Te sorprenderías de que se contradiga? No, porque en realidad hemos encontrado en la evaluación que él tiene más dudas. Entonces, bajo tantas dudas, lo que tenemos que hacer justamente es tomar en cuenta otras características de la prueba, ¿no? En donde sí hay que enfatizar necesariamente cuál es ese elemento justamente eh, que, que el evaluado manifiesta. Yo no puedo quedarme solamente con la idea de que la prueba me dice eso y punto, ¿no? Sino también yo tengo que ahondar previamente, tengo que estar atento ante los elementos que me dice. La prueba te va a ayudar, como bien lo menciona Eder, la prueba te ayuda mucho, pero la determinación de la carrera no se basa necesariamente en el instrumento, se basa en la entrevista, se basa en la información que yo le brindo, se basa incluso en una especie así de metas que planteo con él, porque es un proceso de orientación, es largo, ¿no? No solamente son 3 semanas y ya, ¿no? Sino también hay que hacer una pequeña actividad como un proyecto de vida, pues, ¿no? No hay problema, solamente tenemos que estar al tanto de cómo se va manifestando y qué tipo de características yo debo de desarrollar como tal con la persona, ¿no? Eso sí, porque si yo le digo, mira, la prueba dice que tú has obtenido medicina y listo, puedes irte, ¿no? Ahí sí ya yo pecaría de mala praxis al hacerle creer a él que la prueba me dice. Eso es lo que pasa muy común en los colegios de secundaria y en muchos lugares donde hacen evaluación. Y eso ya lo hemos criticado un montón de veces. Nadie tiene por qué ser lo que una prueba dice. Pero muchas personas te aplican una prueba y listo, ya está, es lo que tú quieres. Pero no funciona así. Porque también hay que tomar en cuenta la evaluación de la inteligencia, la evaluación de la personalidad, la evaluación, por ejemplo, de habilidades sociales, en caso pues tenga problemas de habilidades sociales, hábitos de estudio, que justamente es muy importante. Y con eso recién yo puedo tener un panorama amplio de cuál es el gusto por la persona, porque si yo solamente me quedo con la prueba, no sé ni cómo es él como persona, no sé si es capaz de responder o no ante situaciones, ¿no? En realidad. Claro, es que el proceso de orientación vocacional no empieza solamente desde que uno acaba el colegio, en realidad debería empezar de tiempo, ¿no? Cuando entramos a las aulas, así como damos charlas de autoestima, de motivación en los colegios, también hay que entrar justamente a cuarto y quinto, incluso de tercero, para tener claro qué es lo que se debería plantear con ellos, ¿no? Más o menos tenerle claro o dejarles a ellos claro de que existen muchas posibilidades para poder estudiar. Claro, porque si yo, es lo que suele pasar, ¿no? Los que trabajan en colegio acá y que están en el curso, si pueden hacer charlas, así como hacen charlas con los internos que tienen a veces de motivación, ¿por qué no hacen una charla cada día sobre lo que es una carrera o qué es una universidad privada y pública o incluso días de carreras técnicas como Senati, por ejemplo, que es un instituto muy conocido, o de inglés o de computación, por ejemplo? Hay algunos que son profesores de inglés que han acabado incluso hasta sus 3 años de inglés y son ya técnicos superior, pues en inglés, ¿no? También. Yo no me quedaría con eso. Sí, la pregunta de la propuesta de él me parece también muy interesante, así como la compañera que comenta, es muy oportuno eso. Y recuerden, no se queden con lo que la prueba dice. La prueba es un indicador de muchos que podrían haber más adelante. Por eso hay que tomar en cuenta estos resultados. ¿Qué hacemos con esto que tenemos acá entonces? ¿Cuál elegirías tú? Lógicamente, científico me parece el más elevado, ¿no? Pero no me quedaría solamente con esta. Mira, acá vamos a poner en amarillo ya. Acá también, mira, por ejemplo, esa de acá también me parece como una segunda opción bastante sensata, mira, ¿ves? Pero no son las únicas, acá también tengo otra, mira, turismo. Pero ya el evaluado va descartando. El chico me dice, bueno, yo no soy mucho de viajar, dice, ¿no? Pero me llama la atención que a veces cuando uno va de viaje, él no viaja mucho, pero cuando va con su familia, ¿no? A veces de viaje. No, él no va porque quiere, su familia lo lleva, dice que le agradan los paisajes y cómo es que la gente trabaja en los hoteles, pero no es mi interés, dice, pero al menos ha salido un poco elevado, ¿no? Y así tú vas analizando, mira, ¿no? Desde 23, mira, por ejemplo, acá también hay varias, pero yo me quedaría con las tres principales. De estas altas, incluso hasta con esta cuarta, última opción, y la cuarta, mira, última opción, incluso hasta esta, ¿no? Pero ya mucho ya. Yo siempre debo buscar las tres más elevadas. La regla dice que uno debería plantearse las tres más elevadas.
como tal, que son las que mejor responde a la persona y sus intereses. Me quedaría, lógicamente, con la de 100, 94 y 94. Para la persona, científico es el área principal. En las opciones segundas tenemos a artes plásticas y luego a turismo. En el informe, cuando yo les planteé el modelo de informe la próxima semana, ahí les voy a poner más o menos cómo se redacta, porque hay muchas formas de hacerlo. Vamos a proponer nuestro método a ver qué les parece. Hasta acá en IPPR, ¿qué les ha parecido? ¿Sencillo o no? Lo más sencillo que